¿Quién sería capaz de olvidar a don Ramón? Un hombre en su adultez, tal vez ya rozando la vejez, pícaro, malhumorado, pero en el fondo una persona de buen corazón. Nadie podría imaginar este personaje encarnado por otro actor que no sea el mítico Ramón Valdés. Pero, ¿y si te digo que hay muchas cosas que no conocías acerca de la vida y muerte de este legendario actor? ¿Queréis saber más? Quédate hasta el final para no perderte ningún detalle del video de hoy. Ramón Valdés fue uno de los actores mexicanos más recordados de la televisión mundial. ¿Quién no recuerda alguna escena que lo haya marcado de por vida de este simpático y gruñón hombre adulto? Sin dudas, una noticia que dejaría la sangre helada a todos llegaría en el año 1988, cuando nos enteraríamos que Monchito, como lo conocían sus seres queridos, estaba atravesando la etapa final de un cáncer que terminaría por derrotarlo. Cuenta la leyenda que el vestuarista de El Chavo del Ocho tenía poco trabajo con Ramón Valdés. La remera desteñida por tantos lavados, los jeans gastados y las zapatillas viejas ya las traía el actor desde su casa. Era su ropa habitual. Pero había una prenda que el vestuarista debía tener ahí, preparada, junto a los zapatos del Chavo, el delantal de doña Florinda y el traje de marinero de Kiko, el clásico gorrito viejo de don Ramón. Sus últimos trabajos vinieron de la mano de Kiko. Ramón y Villagrán comenzaron un nuevo programa con nombre nuevo para el personaje que interpretaba el segundo. A Valdés, Chespirito nunca le impidió ser don Ramón. No tenía por qué. Sabía que ese personaje no le pertenecía. Pero esta nueva apuesta televisiva no resultó. Que Kiko permaneció al aire apenas unos meses. Lo más destacado que ocurrió en este programa fue su famosa y perturbadora última escena. Para los seguidores de Ramón Valdés no es de extrañar algo curioso que ocurrió semanas antes de la muerte del actor. Esta es la famosa escena del cementerio que graba el mexicano semanas antes de su muerte. Según palabras del propio Villagrán, la última escena de don Ramón era que Kiko y otro niño lo retaban a visitar un cementerio en la noche para ver quién tenía más valor. Don Ramón va a buscar a Kiko y con el efecto de bruma entra al cementerio y corte, queda. Y esa fue su última escena. Después de eso muere. Para entonces su salud ya estaba muy deteriorada. Todo se debía al cigarrillo. En los pasillos de los estudios de Televisa, donde se grababan los ciclos de Chespirito, nadie fumaba. La prohibición era terminante. Menos para Monchito, quien incluso solía despertarse a la madrugada con la única intención de encender un cigarrillo. La primera consecuencia fue un cáncer de estómago, el cual fue operado y le aconsejaron que abandonara ese mal hábito. ¿Su respuesta? Ramón también fumaba en su habitación del hospital. Sin embargo, luego de la cirugía el tumor no hizo más que expandirse, afectando también la columna vertebral. El pronóstico médico no era nada alentador. Le quedaban menos de 6 meses de vida. Sin embargo, Ramón viviría casi 4 años más y finalmente el 8 de agosto de 1988 falleció en aquella ciudad que lo vio nacer y consagrarse como actor. El propio Villagrán también contó que le dijo Ramón la última vez que lo visitó en el hospital. Lo fui a ver porque yo tenía un compromiso para ir a trabajar a Bolivia y Perú. Lógicamente yo sabía que estaba muy enfermo y me fui a despedir de él en el Hospital Santa Elena. Entré y él siempre con sus bromas, a pesar de que estaba ya muy delgadito y todo, yo lo vi muy delgado y ya vi que le faltaba muy poco tiempo. Así que lo abracé y empecé a llorar. A lo cual él me dijo: «Ya no llores, cachetón, allá te espero». Le digo: «¿Allá con el señor?». «No te hagas el tonto, allá abajo», me respondió, recordó. Su entierro congregó a una multitud. Asistió su gran amigo Carlos Villagrán, por supuesto, pero también el señor Barriga y el profesor Girafales, Edgar Vivar y Rubén Aguirre, respectivamente. Por otra parte, María Antonieta de las Nieves, quien interpretara a la Chilindrina, no pudo asistir por estar de gira en Perú, y Florinda Mesa decidió no hacerlo por motu propio. Al corto velorio, solo una persona asistió, Angelines Fernández. Como se recuerda, en casi todos los capítulos, la bruja del 71 no se cansaba de llenar de elogios y regalos a su Roro, como cariñosamente llamaba al papá de la Chilindrina. Sin embargo, para tristeza de la audiencia, la relación en la ficción jamás se concretó. Lo que sí existía entre ellos era una bonita amistad, sentimiento que traspasó las pantallas de televisión y se vio reflejada hasta los últimos días de vida del actor. Debido al amor oculto que le tenía, ella pidió que cuando dejara de existir la enterraran al lado de don Ramón. Y así fue.
Los restos de Angelines están a centímetros de Ramón en Coyoacán, en el sur de la Ciudad de México. Más terrible tal vez fue la ausencia de Roberto Gómez Bolaños, quien no se presentó según rumores por indicación de Florinda. Años más tarde, reconocería como un gran error el haber estado ausente aquel día para prestarle respetos a quien le había hecho reír tanto tiempo. Su personaje en el histórico programa de Chespirito tenía mucho de él, no solo por ese carácter quisquilloso y a la vez adorable, sino también por la vestimenta sencilla. Pero, ¿cómo se terminó el éxito de quien fuera junto a Chespirito uno de los personajes más importantes en la serie mexicana? Bueno, primero hay que recordar a Kiko. El personaje de Kiko era huérfano de padre, pues este era un oficial de la Marina de México, y murió cuando naufragó su barco y una ballena se lo comió. En la serie, Kiko era amigo del Chavo y la Chilindrina, aunque en ocasiones se peleaba con ellos. Este icónico papel estaba representado por Carlos Villagrán. Como es de esperarse, el personaje de Kiko tuvo gran repercusión en la televisión mexicana, por lo que no mucho tiempo después se comenzó a pensar la idea de que tuviera un programa dedicado exclusivamente a él. Esta idea en principio no había caído mal en la vecindad ni el propio Gómez Bolaños. Lo que sí habría demandado Chespirito sería que Kiko debía ser nombrado en este nuevo programa como personaje original suyo, cosa que molestó a Villagrán, quien afirmaba que él era su creador. Luego de la salida de Kiko del Chavo del Ocho, Villagrán no podía utilizar el personaje para otros proyectos, porque los derechos los tenía Gómez Bolaños, por lo que decidió rebautizarlo como Kiko. Al hacer esto, se libró de una posible demanda de Chespirito, pues los derechos de autor no contempla el uso de palabras similares que suenen igual a la palabra registrada. ¿Qué tiene que ver don Ramón en esta situación? Bien, la versión más extendida es que Ramón se habría solidarizado con Kiko y por eso abandonaría todos los programas que hacía en ese momento con Roberto Gómez Bolaños. Sin embargo, su hijo declararía posteriormente que la salida se dio por otros motivos. Él afirmaba que Florinda Mesa, pareja de Chespirito, y quien interpretaba a doña Florinda en la serie, estaba tomando demasiado control sobre el destino de la misma, cuestión que irritaba al resto del elenco, quienes preferían recibir órdenes solo de su creador original. Te dije que te sentaras, pero no en mi pie, en una silla. 2 años después, reaparecería en su antiguo papel de don Ramón, pero solo por un año. Luego de este tiempo, decidió abandonar la serie definitivamente y buscó suerte acompañando a Carlos Villagrán en la televisión venezolana. Allí realizarían la comedia Federico, que no terminó de encantar en el público latinoamericano, y más temprano que tarde regresaría a tierras mexicanas para seguir trabajando en películas locales. Poco después, Ramón sería diagnosticado con la enfermedad que lo alejaría de este mundo. Pero, ¿cómo inició la vida y carrera de quien hoy es uno de los máximos exponentes de la comedia mexicana? Ramón Esteban Gómez Valdés Castillo nació el 2 de septiembre de 1924 en Ciudad de México, siendo hijo de Rafael Gómez Valdés Angelini, un agente de aduanas, y Guadalupe Castillo, una ama de casa. Monchito, como era conocido Ramón Valdés, tenía 9 hermanos, y a temprana edad toda la familia se mudó a Ciudad Juárez. Desde temprana edad, Ramón participaría de múltiples oficios, en los que por norma general duraba bastante poco, comprometiendo su situación económica, ya delicada por sí misma, casi como si de un espejo de don Ramón se tratase. Para este momento, Germán, su hermano mayor, estaba trabajando en el mundo radial, como locutor en una radiodifusora local, lo que permitió que el joven Ramón Valdés se introdujera poco a poco en este mundo y cambiara radicalmente su vida. Su participación actoral comenzaría en el año 1949, en la película Calabacitas Tiernas. Con el paso de los años, Ramón comenzaba a hacerse un poco más conocido actuando junto a su hermano mayor, aunque seguía sin ocupar un rol protagónico en ninguna de las cintas en las que llegó a participar. Siguió actuando en papeles menores y de relevancia no muy destacada hasta los años 70, donde ocurriría un hecho trascendental para la carrera de quien más tarde conoceríamos como don Ramón. No tanto por el papel, sino por los actores principales que la integraban, es que fue tan decisiva esta cinta para Ramón. Esto porque en el film El cuerpazo del delito, participó en el episodio 2 junto con Roberto Gómez Bolaños, más conocido como Chespirito.
con quien rápidamente formó una gran amistad e hizo que el talentoso actor mexicano comenzara a actuar en más películas en las que participaba, quien luego sería el Chavo del Ocho. En el año 1971 comenzaría su rol en el Chavo del Ocho, para el que sería con el tiempo su papel más memorable. Estaba claro que don Ramón no era uno más dentro de la bonita vecindad de El Chavo, malhumorado y cascarrabias, pero noble, humilde y de gran corazón. El personaje le debía mucho más al propio Ramón Valdés que al ingenio creativo de Roberto Gómez Bolaños, empezando por el nombre, siguiendo por su ropa y concluyendo en ciertos rasgos de su personalidad. Uno y otro eran lo mismo. Gómez Bolaños les contaba a sus amigos que Monchito era el único que lo hacía reír, y destacaba además su capacidad para aprenderse los guiones, aunque luego sumara las frases y muletillas propias. Según se comenta, el día que le propuso ser don Ramón, Chespirito le dio una sola indicación: sé tú mismo. ¿Cuál te iba yo diciendo? Yo fui campeón de boliche cuando era joven. ¿Y todavía se acuerda? Oye, chavo, pues ¿cuántos años crees que tengo yo? 50. Exacto. Y si te fijas bien... Cuando iba camino al estudio de grabación, Ramón Valdés se acercaba a los niños que veía por la calle. En varias entrevistas aseguró que tenía carácter de niño y ellos lo entendían. Nací niño y sigo siendo chavito. Tengo el carácter de niño y los chavitos me entienden bien. Hay varios momentos hilarantes que recordar de su participación en el show de Chespirito. Una de las escenas más icónicas dentro del programa transmitido por Televisa fue cuando Valdés quedó a cargo de los alumnos del profesor Girafales por unos minutos, en los que explicó los riesgos de consumir líquidos marcados con el símbolo de una calavera. Cuando finalizó de dar la cátedra, el profesor lo felicitó por su buen desempeño frente al grupo. Otra escena por la que es recordado Ramón Valdés fue la de los espíritus chocarreros, la cual protagonizó con Florinda Mesa y con Angelines Fernández, popularmente conocida como la Bruja del 71. En esta escena, tras varios días sin saber dónde están los platos de su casa, en medio de una sesión para invocar espíritus dirigida por doña Clotilde, don Ramón dejó al descubierto que padece de sonambulismo y que fue él mismo quien sacó los utensilios de la cocina. Finalmente, otra de las escenas más recordadas por parte de los televidentes fue la de don Ramón trabajando como vendedor de globos, en el cual se denominó como comerciante especializado en artículos folclóricos de consumo infantil. Al finalizar el episodio, el personaje regaló una bolsa de confeti a El Chavo y a la Chilindrina. ¿Nunca te preguntaste cuánto le quedó debiendo don Ramón al señor Barriga por la renta? Bueno, una inmobiliaria mexicana se hizo la misma pregunta y decidió hacer un cálculo. Lo hizo de la siguiente manera. Primero, midió aproximadamente la cantidad de metros cuadrados que tendría la casa que ocupaba don Ramón en la vieja vecindad y ubicó el inmueble en una zona cercana al El Zócalo de México. A continuación, obtuvo un aproximado de lo que costaría alquilar ese pequeño departamento en la década de los 70 y concluyó que serían unos $63 mensuales. Este monto fue multiplicado por los famosos 14 meses de renta, que siempre le reclamaba que le pague el señor Barriga a don Ramón, lo que sumaría unos $882. ¿Era el papá del Chavo? Según datos oficiales del libro que Roberto Gómez Bolaños escribió titulado El diario del Chavo del Ocho, los datos que se cuentan en este libro describen perfectamente a una madre soltera con las mismas características de Florinda, por lo que nos queda claro que probablemente antes de estar casada con el señor Girafales, fue esposa de don Ramón. Pero evidentemente, don Ramón nunca supo que fue padre de este niño, conocido como el Chavo del Ocho, ya que don Ramón conoció a su esposa 2 años después de haber dado a luz a El Chavo, y tiempo después nació la Chilindrina, quien para entonces sabemos que hubiera sido su media hermana. La madre de El Chavo del Ocho lo tenía en la guardería, y para no generar un malestar mientras vivía con don Ramón, no le hizo saber nada de él. Ya cuando se embarazó de la Chilindrina falleció, y por eso don Ramón no se hizo cargo de El Chavo, pues al parecer nunca conoció a su hijo. Sin embargo, siempre lo protegió y lo trató como a su propia familia. Por último, la inmobiliaria sumó las 8 temporadas en las que participó don Ramón en El Chavo del Ocho, desde 1971 a 1979, y concluyó que fueron 110 meses los que el famoso personaje ocupó un lugar sin pagarlo.
Con todos estos datos reunidos, se llegó a la conclusión que la deuda final del escurridizo don Ramón ascendería a unos $6,930. Probablemente también lo recuerdes por su icónico papel en El Chapulín Colorado. Así Gómez Bolaños creó a El Tripaseca, que era interpretado por el actor, quien hacía el papel de un gángster sumamente peligroso debido a que formaba parte de una banda delictiva y mafiosa. De esa banda también participaban Villagrán, Edgar Vivar y Florinda Mesa. Pero el Tripaseca era uno de los que lideraba a este grupo de la mafia, aunque siempre sus planes no salían como él y sus compañeros lo querían, pues el Chapulín Colorado siempre llegaba a defender a los inocentes y derrotar a los villanos. ¿Sabías que don Ramón llegó a actuar con el propio Luis Miguel? Sí, por increíble que te parezca, ambos compartieron show. Los productores del programa quisieron realizar algo diferente con Luis Miguel, ya que era el cantante más importante del momento, a pesar de que era tan solo un adolescente. Para hacer aún más especial el especial de El Sol, se decidió incorporar un poco de comedia, y no había nadie mejor que invitar a Ramón Valdés, conocido por su papel de Don Ramón en El Chavo del Ocho. En este particular show, Ramón Valdés interpretaba a un pirata. Para agregar un toque de comedia al programa, mientras don Ramón le enseñaba a Luis Miguel las labores de un pirata, también lo regañaba, algo que recordaba a los televidentes su manera de reprender al Chavo del Ocho. El diálogo que sigue en Luis Miguel y don Ramón hace alusión a algunos de los títulos de las canciones del cantante. ¿Sabías que Ramón tuvo muchos familiares? ¿Quieres saber qué fue de ellos? Te cuento. Ramón tenía una familia muy numerosa, pero podemos destacar a dos de sus hermanos. Manuel "El Loco" Valdés, quien era una gran figura del cine y la televisión mexicana. Falleció a los 89 años como consecuencia de un cáncer de piel que había sido detectado en 2017. Por otra parte, su hermano mayor, Germán, era también actor, y como vimos fue clave en los inicios de Ramón. Tintán, como era más conocido, llegó a participar en más de 100 producciones. Su carrera artística comenzó en la radio haciendo radionovelas, pero luego se introdujo en el teatro y allí nació su famoso apodo de Tintán. En 1943 debutó en el cine y al poco tiempo se convirtió en una de las estrellas más taquilleras de México. Fue Tintán quien incursionó en las tablas y frente a las cámaras antes que Ramón, quien le hizo descubrir el mundo de la actuación a su hermano. Germán falleció el 29 de junio de 1973. A los 4 meses, se estrenó su última película, El Capitán Mantarraya. Un dato muy interesante acerca de la vida de su hermano Manuel es que es el padre, nada más ni nada menos, que del reconocido cantante Cristian Castro, por lo que es sobrino de Ramón Valdés. Este hijo se dio por el romance de Manuel con Verónica Castro, quien le daría el apellido a su hijo luego de que se supiera que Valdés seguía estando casado, aún estando con Verónica. Es interesante ver que todos los hermanos padecieron cáncer. Germán murió por un cáncer de páncreas, Ramón de estómago, mientras que Manuel lo padeció en el globo ocular y en la piel. Pero Ramón Valdés no se quedó atrás. Con 3 esposas, el actor tuvo un total de 10 hijos y 17 nietos, yendo desde la más reciente a la más antigua. La tercera y última esposa del actor que ascendió a la fama junto a Chespirito fue Claudia Aquel, mujer que no formaba parte del mundo del espectáculo, pero aún así se dice que fue una gran compañera amorosa que le dio a sus 3 hijos menores, Jorge, Diana y Miguel. Antes de eso, Ramón Valdés estuvo casado entre 1956 y 1988 con la actriz Araceli Julián, con quien tuvo a sus 5 hijos, Carmen, Gabriela, Esteban, Selene y Araceli. La primera gran acompañante del artista, que participó en 3 producciones cinematográficas mexicanas, fue Hermelinda Andrade, otra mujer que no tenía un perfil público y con quien tuvo a sus primeros 2 hijos, Rafael y Ramón. Fue Esteban, su 5º hijo, quien se dedicó a escribir un libro sobre su padre. En su estreno declaró: "El libro está enfocado a esa época de la vida de mi papá, mi mamá, mis hermanas. Obviamente, me voy al pasado, a los años 1800, porque narro a mi bisabuelo, los abuelos de mi papá, en Ciudad Juárez, porque Ciudad Juárez influyó de manera impresionante, y uno de los capítulos es Ciudad Juárez, y su fuerte influencia, el tono de hablar, los dichos, las palabras. Entonces, todo eso está incluido. Obviamente el asunto del cigarro que tristemente le dañó su cuerpo. ¿Qué recuerdos tienes del entrañable don Ramón?
¿Lo veías a diario cuando eras pequeño? Te leemos en los comentarios. No te pierdas nuestros próximos videos.